Aquí vamos a poner un resumen. Profe, por ejemplo, ¿cómo está grabando la clase? si alguien quiere grabar, grábela. Yo después estas las voy a subir en Educandus, pero si alguien quiere grabar, grabe, me avisa, y después la comparte con los demás. Voy a ir al YouTube, no sé. Me avisa. Si yo tengo una expresión como, por ejemplo, x más 2 es par, yo no sé si eso es verdad o no. El x lo vamos a poner en los números enteros, ¿ya? Entonces, si yo pongo la frase x más 2 es par, esta no es una proposición, porque depende del valor de x, ¿verdad? No sé qué valores puede tomar x, pero son números enteros en todo caso. Pero no dice. Así que esta se llama función, le llamamos así, función proposicional, y que puede ser de una o más variables. Yo le llamo a esas frases incompletas, ¿ya? Frases incompletas, pero le falta algo para hacer proposición. Entonces, si yo calculo P evaluado en 1, va a significar 1 más 2 es par, y cambia la actitud, ¿no es cierto? Cambia la configuración. Esto ahora yo puedo decidir si es verdadero o falso. Por lo tanto, es una proposición, y además el valor de verdad de ella es falsa, porque 3 no es par, ¿cierto? Entonces, las funciones proposicionales tienen esta característica, que si yo la evalúo en un elemento particular, a x le doy un valor particular en el conjunto de referencia, ella se transforma en proposición, ¿ya? Ahora, más todavía, si yo pongo, en una primera situación, si yo pongo para todo x en z, x más 2 es par. ¿Es proposición esa o no? Sí. Todos los números enteros sumados con 2 forman un número par. ¿Es verdad o no? No. No. No, pues, Falso. Que no es una proposición para empezar. yo, por ejemplo, le pongo el mismo valor de delante. Si x vale 1, 1 más 2 no es par, y el 1 es un número entero. Si x vale 5, 5 más 2 es 3. Es decir, no todos los números enteros satisfacen esa propiedad. Entonces, las funciones proposicionales, le voy a llamar así FP, para no estar en la palabra larga cada rato, todas las funciones proposicionales se convierten en proposición si a x le asigno un valor particular, o bien se convierten en proposición si la antecedo de un cuantificador. Ahora, las funciones proposicionales pueden tener una, dos, tres, más variables. Entonces, para cada variable hay un conjunto de referencias, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y sabíamos lo siguiente. Si yo tengo una función proposicional variable, por ejemplo, P de x, y, eso puede significar cualquier cosa. Por ejemplo, x más y es menor que 3. X más y es menor que 1, etc. Esto encierra una expresión que depende de x e y. Si yo la antecedo de cuantificadores, por ejemplo, pongo para todo x en a, ¿ya? Y aquí le pongo existe y en a, ¿ya? Tal que, esto le vamos a borrar ese comita. Esa es una función proposicional precedida de cuantificadores, ¿verdad? Función proposicional precedida de cuantificadores. Entonces, si yo niego esa cosa, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Déjeme omitir esta persona. Si yo niego todo esto, se expresaría de la siguiente manera: negación de un para todo, de un existe y de un para todo. Ya
estudiamos que esto era para todo I en A. Podría ser distinto, hay que poner un conjunto B, pero ahí está. Para todo I en A, ¿qué más debería poner? Existe X en A, tal que la función proposicional se niegue. Esa es la forma de negar cuantificación. El existe cambia para todo, el para todo cambia existe, y había una negación que era de cuantificador de unicidad. Eso, decíamos, va a depender de la situación en la que estemos trabajando, y por eso no lo indicamos. Los apuntes en limpio, le llamo yo, ni siquiera toqué la situación del cuantificador de existencia, pero si no había ninguno, era falso. Si habían dos diferentes que cumplían la propiedad, era falso. Así se negaba un cuantificador de unicidad. Ahí estábamos, ¿ya? Profesor. Ahora si pongo para todo X en A, para todo X en A, existe Y en B, tal que Q de X, Y, es un cuantificador precedido, perdón, una función proposicional precedida de cuantificadores, ¿cierto? Entonces, si yo la niego, lo mismo que antes, la idea es la siguiente. Cambian los cuantificadores. El para todo negado significa existe. Existe un X en A, ¿no? Existe X en A. Así se niega el para todo. Tal que para todo y en B se tiene la negación de la función proposicional. Ahí. Esa es la forma correcta de negar cuantificador. Quedan dos posibilidades más, que serían, por ejemplo, que aquí hubiera un para todo, aquí un existe, un para todo. Las cuatro posibilidades están todas, pero yo creo que con eso se dan cuenta cómo se niega. Entonces, vamos a trabajar un poco con lo siguiente. Está claro el resumen, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen en el apunte, eso es lo que yo subí también como clase. Está todo dicho. Voy a borrar esto. Voy a pasar a hacer ejercicio. Voy a ver si nos vamos entendiendo, y si no, ustedes me avisan. Vamos a hacer lo siguiente. Sea A el conjunto 1, 2, 3, 4. Pequeñito, para no complicar la existencia, lo que quiero es que se entienda. Y B el conjunto menos 1, 0, 1, 2. Hallar el valor de verdad de. Hacia atrás, después hay una serie de ejercicios que vamos a resolver más adelante, vamos a tener tiempo, pero quiero terminar con conjunto, que el conjunto es la última parte antes de la prueba. Una vez que tengamos toda la materia, vamos a hacer ejercicios de todo tipo, ¿ya? De lógica, de cuantificadores, de conjuntos, de todo lo que sea necesario. Pero primero quiero terminar. Hallar el valor de verdad de. Para todo X en A, se tiene que X cuadrado menos 1 es igual a 3. Ya, un primer ejercicio sencillo. Segundo, existe X en B, tal que 2X menos 3 es menor que 5, no es igual que 5. Vamos con esos dos sencillísimos primero. ¿Qué es lo que tengo acá? Una función proposicional, ¿cierto? Una función proposicional. Y aquí precedida de un cuantificador. Por lo tanto, todo esto conforma, ¿qué cosa? Una proposición. Lo mismo acá, función proposicional, y aquí un cuantificador que la precede, por lo tanto, todo esto es una proposición. Y cada proposición tiene un valor de verdad, o es verdadera o falsa, pero no ambas. Rápidamente, vámonos a la solución de esta cosa.
Para empezar, está bien sencillo. Todos los elementos de A satisfacen esa ecuación. Bueno, yo voy a tomar la ecuación x cuadrado menos 1 igual 3, solo la función proposicional, la voy a arreglar un poquito, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo que decir que x cuadrado vale 4. Y eso significa que x puede tomar ¿qué valores? ¿O qué valor? 2. 2. 2. ¿No será más? Y menos 2, ¿no? Y no, o sí. ¿Es respuesta o pregunta? Puede tomar Bueno. todos los valores de A, ¿o no? Pero es que no está dentro del A. Ya, pero todavía no me responden una cosa. Yo tomé la función proposicional, que en este caso es una ecuación, que depende de x. Entonces trato de investigar qué valores puede tomar x. Y esta situación es la que a mí siempre me produce un poco de desconfianza en las respuestas que voy a dar en una prueba. Miren, si yo fuera riguroso, pondría x cuadrado menos 4 igual 0, ¿cierto? Esto lo vamos a olvidar, vamos a dar una receta, pero las recetas tienen que seguirse al pie de la letra. Esta ecuación se puede rigurosamente, matemáticamente, se puede escribir así, ¿cierto? Suma por diferencia. Si el producto de dos números es 0, este es 0, esto no lo voy a volver a hacer, o x más 2 es 0. Ya sabemos qué significa el o, la disyunción, o ambos. Entonces, x vale 2 o x vale menos 2. Toda esta parafernalia que uno ocupa aquí, todo esto, uno lo puede obviar y dice, voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados para evitar todo ese camino largo. Dos soluciones, cuadrática, dos soluciones, una o ninguna. Aquí tiene dos. Entonces la receta dice, a uno de los lados ponga el más menos. Y me queda más menos raíz positiva de 4, que es la raíz positiva de 4 siempre vale 2, ¿cierto? Pero como hay dos, una es la positiva, o la principal, y la otra es la secundaria o negativa. Ahí están las dos soluciones. Pero si olvida la receta que se hace cuando uno saca raíz a ambos lados, tiene que hacerlo de esta manera, y eso es claro. Y esperamos que en una prueba no estemos ocupando de esa situación, ¿no es cierto? Esperamos que en una prueba esto pase al olvido, pero siempre y cuando, valga, ya que estoy hablando de olvido, no se me olvide que la receta para sacar raíz cuadrada significa poner un signo más o menos a ambos lados. O sea, perdón, a uno solo de los lados. Aquí no se pone, o se pone aquí o se pone acá, pero el más menos debe ir siempre. Y así no olvido soluciones, lo cual sería terrible, porque si yo pongo 2, como decías tú delante, ya, tengo la mitad del problema, en vez de un 7 tengo un 4. Ya, pero aquí el problema todavía no está resuelto. Pregunta, vamos a la proposición que había en cuestión. Todos los elementos de A, miro el conjunto de A, todos los elementos de A satisfacen esta ecuación. El 1 no la satisface, el 2 la satisface, y tal vez en eso iba la respuesta de este joven, que era acertada, pero yo quería incorporar, incursionar un poco en esto. En A no está el menos 2, entonces, por lo tanto, x es igual a 2, ¿no es cierto? Menos 2. Quiero ser todo lo sigiloso que se pueda. Y así es como uno debiera responder. No estoy hablando ahí, cuando yo miro eso, no estoy hablando nada. Entonces, el x vale 2. Pregunta entonces, ¿todos los elementos de A satisfacen esa ecuación? No, porque el único que la satisface es el 2. Hay un único elemento que la satisface. Pero no todos. Entonces, por lo tanto, la proposición es falsa. Basta tomar, y ahí estoy justificando plenamente, ¿no? X igual a 1, y ya no todos, que no cumplen. Y con eso, cuando alguien lee esta cuestión, ¿no es cierto?, me dice, hallar el valor de verdad, seguramente van a poner justificar. Y usted está justificando. Primero trabajó con la función proposicional,
despejó que X solamente puede tomar el valor 2, desechamos esto, pero en rigor eso debiera haber sido, pero no estaba aquí, así que por lo tanto X tiene que valer 2 en nuestro caso. Y la proposición es falsa. No todos los elementos de A satisfacen eso. Bien simple, ¿verdad? Para no complicar todavía. Ya lo vamos a complicar un poquito más. Fijaron, voy a insistir en esto. Hay una función proposicional precedida de un cuantificador y esto es una proposición. Primero van los cuantificadores, el conjunto, este es el cuerpo. El cuantificador, el conjunto y la función proposicional. Son tres elementos que componen la proposición. Vamos a la segunda. Supongo que no hay problema ahí, ¿no es cierto? Ya superamos la situación de ahí, pero que el joven que me dijo 2, no diga que lo estaba tirando por la borda, sino que estaba haciendo riguroso, nada, ¿ya? Pero tú tenías razón, el menos 2 no está, así que el 2 es la solución. Pero hay que ser delicado en esto, que todos entiendan. Segundo, existe X en B, ¿quién es B? El menos 1, el 0, 1, 2. Existe al menos un elemento de B, de modo que 2X menos 3 es menor o igual que 5. Lo voy a tratar de hacer aquí mismo para no saltar a la otra hoja, a la otra página, ¿ya? Yo creo que este modelo ustedes lo conocen. Entonces, quiere decir que, vamos a ir por acá para que me alcance, 2X es menor o igual que 8. Dividir por 2. No cambia el sentido de la desigualdad. El único problema es cuando en una desigualdad divido o multiplico por un número negativo. Pero como este es positivo, este sentido de la desigualdad es igual. Y eso lo manifiesto de la siguiente manera. ¿Quiénes son los X menores o iguales que 4? Aquí está el 4, aquí está el 3, aquí está el 2, aquí está el 1, aquí está el 0, aquí está el menos 1, y no sigo más a la izquierda, ¿por qué? Porque ya no hay más valores en B. Entonces, los X tienen que ser menores o iguales que 4, eso satisface la situación. ¿Y quiénes quedan dentro de nuestro contexto? Todos estos, ¿no? Los X menores o iguales que 4 irían desde aquí para allá, pero en nuestro conjunto todos están, el menos 1 está, el 0 está, el 1 está, el 2 está. Estos son los nuestros, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Existe al menos un elemento que satisface la desigualdad. ¿Cómo es la proposición? Verdadera. Verdadera. Cierto, es súper verdadera, ¿ya? La proposición es verdadera. Existe X igual menos 1, 0, 1, 2. Todos la cumplen. Eso debería haber estado para todo, ¿no? Si este lo hubiéramos cambiado acá y este allá, habríamos quedado a la pinta. Habríamos quedado a la pinta para que la proposición hubiera sido verdadera. Pero ese es el cuento, ¿ya? Y así justifico. Miro los valores que cumplen. Este y este. Entonces, ¿existe al menos uno? Sí, más de uno. Pero basta con que exista uno. Yo habría podido mencionar este nada más, ¿no es cierto? Y con eso ya es verdadero. Existió. Bien. Vamos a otro cuento. Espero que... lo voy a grabar, por si acaso puedo después subirlo. Lo vamos a grabar en el video. Vamos a poner cuantificador. Lo voy a grabar para que ustedes después lo puedan leer. Lo voy a subir a Educando. Pero cálculo. Clases diarias. Ahí yo subí la clase del miércoles por si acaso, ¿no? Si no la han visto. Está comprimida. Bien, otro ejercicio, un poquito más duro. Y aquí hay que practicar nomás, no queda ninguna otra más que practicar. Entonces, le planteo lo siguiente. Hallar el valor de verdad. ¿Ya? Esto lo van a ir escribiendo ustedes para ver si me entregan los valores. Hallar el valor de verdad de. Para todo X en A, enseguida voy a dar A, existe y
en B tal que X más Y es menor o igual que 3. Esa es la función proposicional, donde A va a ser 1, 2, 3, 4, y va a ser lo mismo que B. Ambos conjuntos de referencia van a ser lo mismo. Bien sencillo. Para no estar escribiendo de nuevo el conjunto B, es el mismo que el conjunto A. Bien, veamos qué es lo que pasa ahí. ¿Será verdadera? ¿Será falsa? Esta función proposicional precedida de dos cuantificadores, uno para cada variable, conforma una proposición. Si es proposición, tenemos que saber si es verdadera o falsa, ¿no es cierto? Analicen eso. Entonces, la variable fuerte es el para todo, ¿no? Para cada elemento de A, si yo tomo el 1, debe existir un I en el mismo conjunto. Si tomo el 2, debe existir un elemento, el 3, etcétera, que cumpla con esa situación. Entonces, yo creo que fijamos el 1, si X vale 1, pero yo creo que a lo mejor podemos barrer más rápido. Tenemos que, esta suma tiene que ser menor o igual que 3. ¿Quiénes cumplen? Si X vale 1, el I puede valer 1. Si X vale 2, el I puede valer 1. Si el X vale 3, ya no hay un I que cumpla, ¿no es cierto? No. ¿Ya? Entonces, todos deberían cumplir. Lo voy a hacer en detalle, pero yo creo que uno ya más o menos captura esta cosa. Si X vale 1, existe I igual cualquiera. El 1 o el 2, ¿no? ¿Alguien me preguntó algo? Dice que no. Ya. Si el X vale 1, ¿qué I existe? 1. Existe ese. Tal que 1 más 1 menor o igual que 3. ¿Existe otro? Sí, no importa, pero basta con que exista al menos 1. Si X vale 2, ¿existe algún I que satisfaga? Aquí hay uno solo que satisface, ¿no? I igual 1, porque el conjunto B tiene el 1, el 2, el 3 y el 4 también. Existe I igual 1 tal que 2 más 1 menor o igual que 3. Se cumple, ¿verdad? Pero, aquí viene el cuento. Si X vale 3, el I que debiera existir debiera ser 0 por lo menos, ¿no? Pero el I, ¿qué valores toma? 1, 2, 3, 4, porque ese es el conjunto B. Si X es igual 3, no existe I en B, no existe I en B, tal que 3 más I menor o igual que 3. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ¿cómo es la proposición? La Es falsa. Falsa. No para todo eso, señor. ¿Ya? Profe, ¿Y? ahí habría que hacer todos los casos como para justificar o solamente uno. Aquí, ya, si yo tengo un para todo, que para todos los X que nace de cumplir, basta con que yo exhiba este caso, y ni siquiera debiera haber hecho esto, ¿no? Si yo exhibo este caso, veo que no se cumple la proposición. Entonces se diría inmediatamente que la proposición es falsa y no tengo que seguir haciendo ni este, ni otros más. Pero si esto siguiera cumpliéndose, tendría que mostrar que se cumple. Cuando X vale 1, cuando X vale 2, cuando X vale 3 y cuando X vale 4. Pero yo ni siquiera llegué al 4 porque ahí murió, ¿no es cierto? Y un para todo lo mato con un existe. ¿Ya? Profesor, pero, Sí. por ejemplo, usted puede tomar entre los valores de A, puede tomar el mismo número dos veces, porque como pensé cuando era X más Sí, Y, puede ser. tienen que ser números diferentes. Puede ser. Pero yo no tomé de A dos veces, ¿no? Tomé el 1 y el 2. 1 más 1, por eso. Sí. Y después tomé el 3. Y si este hubiera funcionado, después habría tomado el 4 y ver si existe.
Ahora acuérdate de que B casualmente es el mismo conjunto. Por eso te parece que estuvieran ahí. Vale. ¿Ya? Porque, Es no lo sé mismo, si eso es lo que me preguntas. Ya. ¿No tomó entonces los dos valores de A? No, este lo tomé, el I de dónde se toma, de B. De B. Pero curiosamente en este ejercicio el B coincidió con el A. Yo podría haber tomado el B otro conjunto y a lo mejor las cosas están No radicalmente. había cachado eso. ¿Ahora sí? Sí. Bien, miren, los voy a hacer pensar un poco antes de entrar al conjunto. Con esto hay que trabajar harto. En la guía aparecen hartos ejercicios de... A ver, por ejemplo, no sé, ejercicio. Antes de pasar a otro lado. Tenemos hartos ejercicios que hacer y ya los vamos a realizar. Pero quiero avanzar como decía un poquito. Negar la proposición anterior. Bueno, si yo tengo una proposición que es falsa, la negación debiera salir verdadera, ¿no es cierto? ¿Está bien? Neguemos la proposición anterior. Les doy unos segunditos para que ustedes, yo voy a escribir por mientras la proposición y ustedes la van a negar. Tomen lápiz, papel, ¿cierto? Nieguen esta proposición. De una sola cosa estoy seguro, de que al negarla, la nueva proposición debiera ser verdadera, ¿no? Y ahí les doy un segundito para que ustedes la nieguen. Y después verbalmente la podríamos reescribir, qué sé yo, mirar, reescribir, ver, pero sí sé que si la otra la evalúo debería ser verdad. La negación, ¿qué es lo que hace? Niega los cuantificadores. El para todo cambia existe, ¿no? Existe al menos un elemento de A, tal que para todo I en B se tiene que X más Y menor o igual que 3, todo eso negado. Negado. O sea, podría haber puesto X más Y menor o igual que 3, negado, ¿no? X más Y negado menor o igual que 3. Entonces, lo que sí es importante es esto. Aquí lo voy a escribir por falta de espacio. Esto es, existe X en A, tal que para todo Y en B. Eso ya está fácil. Pero, ¿cuál es la negación de esta parte que está acá? ¿Cómo niego eso? Profe, Dígame. ¿no debería cambiar la igualdad? Debiera cambiar. Debiera cambiar, porque ¿qué es lo que es? X más Y no es menor o igual que 3, debiera decir así, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la negación de que no es menor o igual que 3? Mayor estricto, porque niega que sea menor o que sea igual, y la negación de eso es mayor. Entonces, aquí debiéramos poner rigurosamente, ¿cierto? Que X más Y, ahí está negado, tiene que ser mayor que 3. La negación de un menor igual es mayor. La negación de un menor es mayor o igual, y viceversa. ¿Está claro eso, verdad? Y ahora analicemos. Esto debiera ser, en definitiva, debiera ser verdadero, ¿no? Verdadero. Pero sí que me complico yo. Ya. ¿Les tapa a ustedes ahí la pantalla o no? Ahí sí. Veamos. Existe al menos un elemento de A, de modo que para todos los Y en B, X más Y mayor que 3. ¿Quién es el que maneja todo el cuento? El para todo, ¿no? Entonces, si Y vale 1, el Y de dónde se toma del conjunto B. Pero el conjunto B es 1, 2, 3, 4. Tomemos Y igual 1. ¿Existe un elemento que con 1 sea mayor que 3?
existe un X que sumado con 1 sea mayor que 3, B, el X está enano, ¿cierto? ¿Existe algún El 3 o el 4, profe. Por ejemplo, El 3 o el 4. el 3 o el 4, existen dos, así que para el 1 es verdadero. Existe un elemento que sumado con 2, porque es para todos los y, ¿no? Existe un elemento que sumado con 2 sea mayor que 3. 2, 3, 4. El 4, ¿o no? O el 2, ¿O el 1 también? no, el 2, el 1 no sirve. No, del 2 al 4. Siento que no igual. El 3 no es mayor que 3, no es mayor que 3. No sirve Del 2 al 4. el 2, el 3 y el 4 sirven, 4. ¿no? Y basta Sí. con que exista uno. Entonces, ¿cuál tomar, por ejemplo, en una prueba? Tomemos el 2. 2 más 2, 4 es mayor que 3. Ya, vamos con... Ahora, hay que cuando esto sea... Ahí. Existe un elemento que sumado con 3 cumpla Todo. cualquiera, ¿no es cierto? Ahora le cumple todo el conjunto. Claro, y después el otro, con mayor razón, porque ya No es lo mismo. solo, pero si aquí hubieran números negativos, tendríamos que tener cuidado. Pero no hay ninguno negativo, así que la situación es corta. Así que esto es verdadero como esperaba, ¿no? Pero, Bien, profe, dígame. una duda, si X tomara el valor de 1, por ejemplo, ¿Ya? Eso no es falso. si X tomara el valor de 1, ¿cómo al final sería negación? ¿O me equivoco? No, porque tú tienes que basarte en esto. Dado un valor de i, por ejemplo aquí, dado el valor i igual 1, ¿existe algún x que cumpla con eso? Sí, existe. Pero tú no le puedes obligar a que el x tome el valor 1 porque dice que exista. Que para todo i exista al menos un x, pero tú no le puedes dar a x... Ya. Bien, Ya. Sí, ahora sí. Gracias. Bien. Cambió todo. Sí. Cambia todo, claro. Ya. Vale. Miren, los voy a ¿cómo se llama? A poner en una situación bien especial. Quiero que todos piensen ahora, ¿ya? Escribir la siguiente frase. Escribir la siguiente frase mediante cuantificadores. Escribir la siguiente frase mediante cuantificadores. Luego, negarla. Y una vez negada, escríbala en el lenguaje usual. En el lenguaje común y corriente. Entonces, voy a poner aquí. Y yo creo que esto es bastante especial. La frase es esta. Existen alumnos que realizan todos los ejercicios, las tareas, podría decir. Existen alumnos que realizan todas las tareas o todos los ejercicios. Entonces, ahí está la frase. Yo aquí voy a poner cuantificadores, función proposicional, pero la voy a llevar al lenguaje lógico, al lenguaje simbólico. Después lo voy a negar. ¿Ya? Después lo vamos a negar. Y después lo vamos a traducir al lenguaje como está escrito aquí. Después de negarlo, veremos qué es lo que pasa. Ahora, esta frase pareciera ser verdad. Existen alumnos que realizan todos los ejercicios. Al menos un alumno realizará todos los ejercicios. Y si no, bueno, espero que eso sea falso. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí, profe. El existen me da la sensación de
el símbolo de existencia. Todos, el cuantificador para todos. Alumnos, ¿qué representarán? Alumnos representarán otra cosa, ¿cierto? Alumnos representarán una cosa, ejercicios representarán otra. Realizan, creo que es la palabra clave, el realizan es el verbo de esta cosa, pero yo les doy como pista lo siguiente. Para formar una función, o sea, una proposición con cuantificadores, uno necesita los cuantificadores, los elementos y, ¿qué más? La función proposicional. Una función proposicional precedida de cuantificadores da origen a una proposición. Y esto que está aquí claramente es una proposición. ¿Alguien dirá es verdadero? Se lo acepto. Alguien dirá, no, profe, es falso. Ninguno hace los ejercicios. Pues qué lástima diría yo, pero es una realidad. Así que yo puedo pronunciarme. De acuerdo a mis conocimientos, yo puedo decir si eso es verdadero o falso. Yo decido. Con mi experiencia, ¿no es cierto? Ahora, yo, profesor, sé que siempre existe al menos un alumno que está preocupado de hacer todas sus tareas, todos sus ejercicios. Siempre, al menos uno de los 60 alumnos que pueden haber, hay al menos uno que siempre está preocupado de cumplir con su obligación. Espero que sean más de uno. Eso se ve después en las pruebas. Y se ve después en la carrera. Me ha tocado ver ya un sinnúmero de generaciones que han ido egresando y alumnos que empezaron igual que ustedes, hicieron empeño, y aquí la constancia es la que vale. La inteligencia, vale, la inteligencia, todos son inteligentes porque todos están aquí, si no, no estarían en la universidad. Entonces ahora es cuestión de constancia, de continuidad, de esfuerzo. Bien. Hay dos cuantificadores, ¿cierto? El existe y el para todo. Existen alumnos, ahí está el cuantificador. Para todo, también. Pero ahora faltan los conjuntos, los elementos, X, Y, porque es una función proposicional de dos variables. Falta el X, falta el Y, ¿cierto? Faltan los conjuntos A, B, y falta lo más importante que es la función proposicional. Con toda esta majamama de cosas, con toda esta melcocha de cosas, yo tengo que formar mi frase. ¿Pero qué es lo que necesito? Función proposicional precedida de cuantificadores, y los cuantificadores denotan un conjunto, otro conjunto, uno para cada variable. Así que yo tengo que ser lo suficientemente astuto como para armar este cuento. Y no quiero inmiscuirme más en eso. Los dejo pensando un segundito, ¿ya? Y cada uno lo arme y después comparamos, porque pueden haber diferencias y no debieran haberlas. Esto se escribe más o menos esto es un lenguaje medio así como tú Jane, yo Tarzán, y después se va agregando, uno le va puliendo el lenguaje y va traduciendo lo que ellos quieren decir, así como algunos no saben hablar, van a hablar esto. Mamá, mamá, estoy acá. Ya. Yo creo que es suficiente para intentar ver qué es lo que está pasando. A ver, partamos con Sergio. Sergio Briones. ¿Qué sugieres escribir? ¿Cómo empezar? A través del ejemplo que puso, partiría con un existe, con una E, con una inversa. ¿Ya? ¿Empezamos con eso? Sí, sí. Existen... no, voy a cambiar el color. Existen, ¿qué cosa?
Alumnos que realizan todos los ejercicios. Ya, Alumnos que pero- realizan podría ser un, ¿cómo se llama esto? Como un conjunto. Así lo definiría yo. No sé si estaría bien. Como una X, algo así. Existen X. Sí, podrían ser los alumnos que realizan. ¿Qué sería X? Los alumnos que realizan. No. ¿Por qué no? Bueno, ya, ¿sería Sí. un alumno específico o no? No ¿O serían algún todos alumno? los alumnos, dice los alumnos que realizan. Porque Ya, quizás los existen alumnos que realizan. ¿Dónde están los alumnos? ¿En qué conjunto? En el conjunto X. No, pues X es un elemento. X es ser alumno. En algunos, A, el conjunto algunos. de los alumnos. Entonces, Que no se refiere a E todos. sería el de los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Sí. Existe alumno en A. Existe un alumno. Sí. Existe al menos un alumno. Tal que Que realiza todos los ejercicios que se va definiría primero, con la A los inversa. cuantificadores ¿o no? van primero. Los cuantificadores van primero y después la acción. Ya, perfecto. ¿Ya? Existe Eh, alumno tal que para todo INE existe alumno tal que para todo INE que realiza, te fijas que cuesta la frase, hay que Sí, sí. armarla, ¿ya? Entonces, esto va a tener sentido cuando yo arme el PDXI, que ya tú lo tienes incorporado, pareciera. ¿Qué es lo que es la acción que tiene que hacer un alumno en relación a los ejercicios? hacerlas, Alumno realiza realizarlas. ejercicio, ¿cierto? Sí, Entonces le vamos a poner aquí, tal que sería el PDXI, tal que X realiza, por ejemplo, esa es la acción, el verbo, X realiza Y. Pero aquí, ahí es donde va el lenguaje medio Jane to Tarzán, mira. X realiza Y. ¿Quién es X? Alumno. Alumno realiza ejercicio. Pero ¿cuántos alumnos realizan ejercicio? Algunos. Existen alumnos que realizan, tal que realizan todos los ejercicios, por eso va el para todos. Es un Sí. cuento que uno tiene que, de algún modo, realizar, juntar, pegar. El PDXI sería X hace o realiza, X realizar ejercicio. Yo, Jane, tú, Tarzán. X realizar ejercicio. ¿Cuántos? X, algunos. ¿Cuántos ejercicios? Todos. Y esa debería ser la estructura final. Que cuesta, Sí. ¿eh? ¿El para todos tiene que ir en alguno de los dos lados? ¿Perdón? El para todos tiene que ir en alguno de los dos lados, ¿cierto? Tiene que ir donde dice, y no al lote, tiene que ir relacionado con los ejercicios. Entonces, Cuando lo léela pidamos. ahora, mira, intenta leerlo, que para mí es natural, porque yo ya me manejo acá, pero esto se lee aquí. Una función proposicional antecedida de cuantificadores es una proposición. El lenguaje matemático difiere un poco del lenguaje verbal. Entonces, alumno realizar ejercicio. ¿Cuántos alumnos? Algunos. ¿Cuántos ejercicios realizan? Todos. Y ahí está el cuento que nosotros vamos a ir interpretando. Profe. Existen alumnos que realizan todos los ejercicios. Profe, Y esto está formado por todas estas cosas. Cuantificadores, conjuntos de referencias, elementos genéricos y la función proposicional. Esta acción, la mencionaste al principio, sin esta acción no podríamos hacer nada, pero alrededor de ella es donde se van poniendo los cuantificadores y tú te fijas, y que me preguntaba, en alguna parte tienen que ir para todos, sí, tiene que ir en una parte, pero tiene que cuantificar a este, ¿no es cierto? Y este también es cuantificado. Estos son los alumnos, estos son los ejercicios. ¿Cuántos alumnos? Realizan todos los ejercicios. Y esa sería la frase. Cuesta, sé que cuesta, pero por lo menos ahí va la cosa. ¿Ya? Espero se haya entendido. Ahora bien, estúdiese en la guía hay más ejercicios así con palabras que ustedes pueden hacer de esta manera, pero este me parece bastante ejemplificador. Es majadero, repetitivo. La función proposicional, el PDXI,
Los ¿Profe? cuantificadores, y yo eso los voy destacando en la frase, se fijaron, los fui marcando. Esto es el cuantificador, este es el elemento y el conjunto, esta es la función, realizar, este es el elemento y este es el conjunto. Dígame. ¿Esa E no sería una B del conjunto I o no? No, porque yo bauticé al punto de los ejercicios por la letra E, Ah, ya. ¿cierto? Bueno, yo le podría haber dado otra letra, pero era más o menos Sí, ajustada. Si dice ejercicio, ejercicio. Esta E da vueltas de existe, no tiene nada que ver esta con esa, ¿cierto? Sí, ¿Y por ya, qué puse A aquí? Porque me parece natural asociarle a los alumnos el conjunto A. Pero ¿quiénes viven dentro de A? Los X. Alumno vivir en A, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Léanla, cómprenme la idea y traten de replicarla en los ejercicios que están en la guía. Ahora, lo otro que pido entonces es negar esto. Negar esto. Y después llevarlo al lenguaje común y corriente. Así que rápidamente neguemos. Yo me voy a aprovechar del cuento y voy a ocupar lo anterior y voy a negar ahí mismo para no estar escribiendo de nuevo. ¿Okay? Ahí está la frase. Entonces, estoy en este puntito y la voy a negar. Así niego todo, ¿no? Una proposición se niega así, o con un tilde. Ahí está la negación. Entonces, me va a quedar lo siguiente. ¿Me dictan? Todo X. Para Para todo X. Para todo, para todo. Para todo X que pertenece a Bien, la frase que ustedes quieran ajustarle aquí. existe y pertenece Ahí. Tal que la negación de eso, ¿no? X ¿Ya? no realiza O cualquier sinónimo, ¿no? No realiza. Y. Miren, fíjense así en bruto. Alumno realiza ejercicio. Alumno no realiza ejercicio. ¿Cuántos alumnos no realizan los ejercicios? Todos los alumnos no realizan algunos ejercicios. Esa sería la negación, ¿cierto? Por lo menos uno. Entonces, aquí yo tendría que escribir lo que a mí me parezca más adecuado en el sentido común. O sea, la frase, el como yo hablo, yo lo voy a expresar acá. Pero aquí dice, alumno no realizar ejercicio. No está cuantificado. Ahí, desde ahí para atrás, ahí no está cuantificado. Esta frase, que es la función proposicional negada, significa alumno no realizar ejercicio. Pero no lo he cuantificado. Entonces ahora los cuantificadores me dicen cuántos. ¿Cuántos alumnos no realizan ejercicios? Todos los alumnos no realizan, ¿cuántos? Algún ejercicio. Por lo menos uno. Escríbanlo entonces con sus propias palabras, a ver en qué quedamos finalmente. Profe, yo pensé que iba a poner como en la parte de realizar tareas, iba a poner como que al menos hacen una tarea. ¿No está bien eso? Intentémoslo. Sí, igual puse algo parecido, profesor. Yo diría que por lo menos no Todos hacen un ejercicio. los alumnos, yo lo voy acomodando, ¿cierto? Eso va relacionado con él. Todos los alumnos no, y hay sinónimos, ya, pero lo estoy escribiendo en bruto, no realizan, después lo podemos arreglar. No realizan, ¿cuántos ejercicios? Algunos. algún. Al menos uno. Y después ustedes ahí la acomodan a como el sentido común nos diga que es lo más adecuado para que alguien lo entienda, ¿no? Todos los alumnos no realizan algunos ejercicios, algunos ejercicios no son realizados por todos los alumnos, o en fin, ustedes lo adecuan. Pero eso interpreta lo que está arriba más o menos, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces vamos a ¿cómo se llama? A pasar a otro tema, pero vamos a parar en este rato. Nosotros terminamos 10 para las 12. Vamos a volver 5 para las 12, ¿les parece? Para que nos desahoguemos un poco de esto, que es
conjuntos. Hay harto que hacer aquí, ¿ah? Hay harto que hacer con los cuantificadores, queda mucho que hacer todavía con los circuitos. Bueno, los circuitos ya se manejan, pero con las proposiciones todavía hay bastantes cosas interesantes que no quiero que los piden de sorpresa en la prueba. El título va a ser Teoría de conjunto. Teoría de conjunto. La verdad es que no quiero ser riguroso en esto porque definir conjuntos es como difícil. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una idea intuitiva de lo que es un conjunto. Y yo quiero que cada uno se quede con la idea intuitiva que tiene, ¿ya? Entonces, pero para fijar ideas, solamente con esa pretensión, para fijar ideas, insisto, cada uno se debe ir con la idea intuitiva que tiene de conjunto. Para fijar ideas, diremos que un conjunto, esto después yo lo voy a poner en limpio, para fijar ideas diremos que un conjunto, y a ver si coincidimos más o menos, que un conjunto es una colección de cosas u objetos. Más o menos por ahí va la idea, ¿cierto? Pero insisto, no hay muchas pretensiones, solamente ponernos de acuerdo en algo común, es una colección de cosas o objetos. Los objetos o cosas, los objetos se llaman elementos. Se llaman elementos del conjunto. Yo voy a abreviar así, CJT, conjunto, ¿ya? Entonces los objetos o cosas se llaman elementos del conjunto. También en una nomenclatura muy primitiva, y este es un concepto primitivo, el concepto de conjunto es muy primitivo. Entonces, los conjuntos los vamos a designar con las letras mayúsculas. Los conjuntos se anotan por A mayúscula, B mayúscula, etcétera, etcétera, hasta llegar a Z mayúscula. Los elementos de los conjuntos, los elementos por X, Y, etcétera, hasta llegar a Z. O sea, con letras minúsculas en general. Van a haber casos particulares, en donde quizás de repente los conjuntos los vamos a tener que escribir con letras, los elementos los vamos a tener que escribir con letras mayúsculas. Bien, los conjuntos, estoy hablando bien en general, los conjuntos se pueden definir de dos maneras. Profe, ¿Sí? es que hay una compañera que está intentando ingresar, pero no ha podido. Dame un segundo. Los conjuntos se pueden... Aquí lo vamos a ver. Se pueden definir por extensión. Extensión significa enumerando cada uno de sus elementos. ¿Ya? Y
por comprensión, si la letra no se entiende, insisto, esto lo voy a subir al Educandus, escrito en línea. Los conjuntos se pueden definir por extensión, enumerando uno de sus elementos, y por comprensión, dando una propiedad, que los caracterice. Que los caracterice. Déjenme ver quién es la niñita que no me aparece nadie esperando. Ahora ha entrado ya. No veo a nadie en espera, en la sala de espera. Dile que me mande un correo. Tampoco me puede mandar correo, ¿no es cierto? Bueno, ahí no sé qué es lo que puedo hacer por ahora. Miren, el ejemplo más característico es el siguiente. ¿Cómo se definen los conjuntos? Por extensión y por comprensión. Por ejemplo, si yo pongo el conjunto B, dije que lo iba a poner con letras mayúsculas, y pongo, bien sencillo, ¿cómo está definido ese conjunto? ¿Por comprensión o por extensión? ¿Por extensión? Está dado por extensión. Extensión, muy bien, ¿no es cierto? Porque ¿qué estoy haciendo? Enumerando cada uno de los elementos que están dentro del conjunto. O bien, lo puedo definir así, miren. Son los X, ¿ya? Ahí sí. Los X tal que, los X tal que, y ahorita me morí. Los X tal que, esa es una característica que voy a dar. Tal que una caracterización. X tal que X es vocal. Es el ejemplo más indicador de cuando un conjunto está dado por comprensión. Yo no las menciono a cada una de ellas, pero implícitamente cada uno tiene un concepto y sabe cuáles son las vocales, ¿verdad? Entonces, son los X tal que X es vocal. No menciono ninguna vocal, sino que doy una propiedad que los caracteriza. ¿Está claro? Normalmente, yo creo que el estudio de este curso va a estar dado aquí. Si yo doy un conjunto por comprensión, ustedes lo pueden extender. Al revés también se da, que si yo doy un conjunto enumerando cada elemento, ustedes pongan una propiedad que los caracteriza. Así que así lo haremos con los conjuntos. ¿Ok? Yo normalmente me entusiasmo mucho en la teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque creo que fui la primera generación que se tuvo que enfrentar a este asunto de los conjuntos. El profesor y nosotros estábamos por primera vez analizando, estudiando lo que eran los conjuntos. Así que tuvimos que estudiar y entender bastantes cosas de ahí. Me trae recuerdo y yo creo que es bueno entender toda la teoría, pero hoy día las cosas se han acelerado tanto que vamos viendo solamente las cosas principales y así trataré de hacerlo. Había toda una teoría para desarrollar justamente la teoría de conjuntos, pero vamos a ser más prácticos. Vamos a poner aquí una definición. Tiene todo un existencialismo, una filosofía, pero ahora la vamos a hacer más sencilla. Vamos a estudiar, o vamos a mencionar primero que todo, el conjunto vacío. Y yo creo que todos tienen una idea de lo que es el conjunto vacío. Pero la filosofía que hay detrás de esto es pesadilla. Después, si tenemos tiempo, lo vamos a discutir un poco. El conjunto, para fijar ideas también, es el conjunto que no tiene elementos.
no tiene elementos. ¿Ya? Así lo vamos a dejar por ahora. Es el conjunto que no tiene elementos. Y se escribe, se simboliza de la siguiente manera. Phi, una phi mayor. Ese es el conjunto vacío. O sea, por lo tanto, phi es llave de conjunto y adentro no hay nada. ¿Ya? Nada. No hay ninguna caracterización, nada. No hay elementos, no hay nada. Ese es el conjunto vacío. Un par de llaves en donde adentro no hay. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a poner es que el vacío es único. ¿Ya? El segundo, el vacío es, viene una palabra que voy a tener que explicar, el subconjunto de todo conjunto. Así abrevio yo conjunto. ¿Ya? A es subconjunto de B, sí, solo sí. A es subconjunto de sí, solo sí, todo elemento de A, todo elemento de A, lo es también, de B. Entonces, A es subconjunto de B, sí, solo sí. Si X es un elemento, así vamos a poner la pertenencia, ese ya le explico también. Si X está en A, entonces X necesariamente tiene que estar en B. El símbolo que está ahí es símbolo de pertenencia. ¿Ya? ¿Qué significaría que X no sea un elemento de A? ¿Cómo lo podríamos escribir? La negación. O sea, X no, X, ¿Ya? para colocarlo X, el perteneciente tachado. Podría ser, si pongo X en B, negado, ¿no es cierto? No, también. Pero la vamos a escribir más simple. X, una E no estacional, X no pertenece a, significa X no es elemento de A, por si acaso. ¿Ya? Bien. Hasta ahí estoy tratando de hacer bien resumida la cosa para que se entienda, ojalá, lo más claro posible. ¿Está claro? Entonces este conjunto 2 lo voy a grabar por si acaso, lo voy a afinar un poquito para subirlo a Educa. ¿Me deja copiar? Profe, Sí. eso mismo yo también. Bájelo un poco, por favor, para ver algo. Ahí estamos, ¿no? Ahora, se me olvidó el nombre, pero alguien está grabando esto y lo va a subir. Yo voy a subir esto escrito con mejor letra por si no se entiende. Profe, pero ¿puede bajarlo un poquito, por favor, para ver algo? Ahí, Unos 10 segundos. el 2, sí. Aquí hay un 2. El vacío es único, no hay dos conjuntos vacíos. El vacío es un subconjunto de todo, es un subconjunto de todo conjunto. Pero, ¿qué es lo que significa que sea subconjunto? Lo anotamos así. A es subconjunto de B, sí, solo sí, todo el elemento de A lo es también de B. Y lo anotamos de esta manera. Este va a ser una primera cosa fuerte. Aquí estoy consciente de que podríamos haberlo hecho mucho más riguroso, pero vamos a gastar tiempo y al final de cuentas creo que es importante avanzar aquí.
Si no, nos vamos a quedar empantanados en la filosofía. Entonces, aquí tenemos un concepto que es interesante. Un conjunto es subconjunto de otro. Cuando todo elemento que está en el primero también está en el segundo conjunto. A veces se usan, voy a ser bien prematuro en esto, si este fuera el conjunto B y este fuera el conjunto A en un esquema. Este elemento es un elemento que está en A, pero también está en B, ¿no es cierto? Porque B contiene A está metido dentro de B, así que este elementito que está ahí es un elemento que obviamente está en A, pero también está en B. Todos los elementos de A tienen que estar también en B, y eso es un subconjunto. Ahora, el conjunto A puede ser tan grande que puede llegar incluso a ser el mismo B, por eso ahí se le pone subconjunto igual, A subconjunto igual de B. Bien, hay una cosa que, ya que definí el conjunto vacío de una manera muy rápida, hay un conjunto que los dos son esquivos. El conjunto que tiene nada, no tiene ningún elemento, y el otro es el conjunto, ahora sí puedo salir de aquí, ¿no? Es el conjunto que tiene a todos los elementos, pero son resbaladizos, así que voy a definir el conjunto para que fijemos idea. Conjunto universo. El conjunto universo, pero esto es tan relativo que nosotros vamos a decir lo siguiente. Para nosotros va a ser el conjunto, es el conjunto que contiene a todos subconjuntos, a todos los subconjuntos de los que estemos hablando. De los que estemos hablando. Esto, no sé, pues de repente, por ejemplo, yo podría hablar, el universo es el curso. El universo el curso. Se simboliza, déjenme terminar esta cosa y le explico. Se simboliza por U. El vacío era el phi mayúscula, este lo vamos a simbolizar por U. Pero todos los conjuntos que estemos mencionando van a ser subconjuntos de él. Yo decía, por ejemplo, si el universo es nuestro curso, ¿no? Los alumnos serían los elementos de ese curso. Ahora, si seccionamos por grupos, cada grupo sería un subconjunto de nuestro universo, que es el curso completo. O sea, uno pone aquí, ¿no es cierto? Pone ahí. Este con recuadro sería el universo, y todos los subconjuntos que nos mencionemos van a estar metidos allí. Este y este serían subconjuntos del universo. Pero alguien podría decir, pero es que es más grande que eso, es toda la universidad. Perfecto, entonces hablemos de la universidad, y dentro de la universidad hay distintos cursos, el curso A, curso B, el curso C, otros cursos. Pero es que la universidad es chica, hablemos de que nuestro universo son todas las universidades del país. ¿Se fijan que es relativo? Entonces uno fija ideas, dice, ya mi universo va a ser tal cosa, y en torno a él hablamos, y ese va a ser nuestro universo, ¿de acuerdo? Ya, eso es la primera cosa que quería señalar, el vacío y el universo, que son bastante especiales. Y ahora vamos a ser prácticos, decía, y vamos a definir el complemento de un conjunto. Complemento. Ahora, yo estoy consciente de que cada uno de ustedes ha trabajado algo de esto en el colegio, ¿ya? Porque uno nace con los conjuntos, le empiezan a hacer dibujitos desde pre-kinder, y con los conjuntos se están codeando a cada rato. Así que si lo estoy aburriendo, espero hacer un buen complemento de un conjunto, y para que tengamos ordenado el cuento nomás. Un conjunto. Entonces, siempre voy a hablar de dibujitos, de esos dibujos que llaman diagramas de Venn. Yo, por ejemplo, aquí voy a poner la siguiente historia. Este es mi universo. Voy a poner acá,
Voy de ahí, y este es mi universo. Si tengo un conjunto A, ¿ya? El conjunto de ese conjunto va a ser el formado por todos los elementos que no están en A, los que están fuera de A. Entonces, el complemento de A serían los elementos ¿de dónde? Que están en el universo. Si no pongo universo se entiende que está ahí. Son los elementos que están en U, ¿ya? Tal que X no pertenece a A. Parece que refleja un poco la idea, ¿no es cierto? Entonces el conjunto universo siempre sería como el resto. Señalando en el dibujito. Profesor, Por ejemplo, este elemento que está aquí, ¿dónde está? Está en U, pero no está en A, ¿cierto? Entonces los que están fuera de A dan el complemento. Me iba... que el conjunto universo vendría siendo el resto, entonces. Pero ¿Perdón? el conjunto universo vendría siendo el resto de los conjuntos. El De los resto. subconjuntos. Exactamente. Todo lo que esté de aquí para afuera, de ahí para afuera, aquí pueden haber muchos otros conjuntos, ¿no es cierto? Todos los que no están en A forman el complemento de A. Eso es. Ahí está. Son todos los elementos de nuestro universo que están fuera de A. ¿Está claro? Profe, A no es parte del universo. Ya, vamos a llegar a otra nomenclatura, pero mientras tanto es eso. Ahí está el complemento de A, los que están fuera de A. Por ejemplo, ¿alguien me está diciendo algo? Sí, yo. Dime. El A sería parte del universo también, ¿cierto? El A es parte del universo. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Mira, piensa en esto. Aquí está el universo. Ahí está el universo completo. Y yo vengo y corto eso. Lo saco. Lo saco. Entonces me va a quedar un orificio, ¿no? Un orificio ahí. Ahí quien estaba. Estaba A. El conjunto A. Lo saqué. Entonces, ¿qué es lo que es el complemento de A? Esto es el complemento de A. A complemento. Lo que estaba fuera del conjunto A. El conjunto A es parte del universo. Pero el complemento es lo que está fuera de A, lo que está acá. Eso ya quedó un hoyo. Díganme. Esto sería similar a los conjuntos, por ejemplo, de números naturales, reales, que son parte del otro. Claro, mira, te voy a poner aquí un ejemplo. A, el conjunto formado por los X, tales que X en Z, ¿ya? X números enteros, tales que menos 1, menor o igual que X, menor o igual a Y, que 2. Es menor o igual. Eso es A. ¿Ok? Pregunta. ¿Cuál es el complemento de A? Entonces yo dibujo, este es un subconjunto de los enteros, dibujo los enteros, ahí está Z. ¿Y dónde están los puntos del conjunto A? ¿No? El menos 1 primero, después viene otro número entero, es el 0, otro número entero es el 1, y otro número entero es el 2. Entonces, ¿qué es lo que es el complemento de A? Todo Z menos esos 4 puntitos, ¿no? Entonces el complemento de A sería todos los enteros menos A. Ahí, 0, 1, 2. Ese es el complemento de A. ¿Y qué es lo que es el complemento de A? Todos los enteros salvo esos 4 puntitos. ¿Ahí se entiende mejor? Le saqué el conjunto A al universo. Entonces ahora el universo está con un hoyito. El elemento es el universo menos ese hoyito. Ya lo vamos a escribir de otra manera. Profe, dígame. ¿el complemento del universo, el vacío? Sí. Ya vamos a, con esto ya podemos ver. Mira, fíjate, el complemento del universo, que sería los X que no están en el universo,
Pero como en el universo están todos, quiere decir que ahí no hay nada. Los que no están en el universo, ¿quiénes son? Ninguno. No. ¿Cierto? Y Sí. quedaría eso. Y eso es El vacío. el vacío. Como ¿Ya? una negación. Así que ahí vamos a ir avanzando con las propiedades. Pero antes de eso, a ver, grabemos, archivemos esto por si acaso. Antes de eso, vamos a definir otra cosa. Esto es conjuntos 3. Por si acaso quiero guardarlo, porque yo les voy a entregar esa materia, pero Le bien compré segundo, ordenadita. ¿para poder copiarlo? Ya. ¿Quieren copiar algo? ¿Se entendió? Los ejemplos es bueno que los anoten, pero igual los voy a subir. Vamos, voy a tener problemas si no defino esta cosita desde ya. Esta es una definición, es un bautismo, ¿no es cierto? Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Eso lo vamos a poner en forma simbólica, ¿ya? A es igual a B, si, solo si, equivalentemente, ¿no? Si es un elemento de A, entonces X debe ser también un elemento de B. Pero si X es un elemento de B, también tiene que ser un elemento de A. O sea, esa es la caracterización más fuerte de la igualdad de conjuntos. ¿Verdad? Dos conjuntos son iguales, sí, solo sí, tienen los mismos elementos. Esta sala versus la sala del lado como conjuntos, ¿son iguales? No. No necesariamente. No. Las respuestas son sí o no. Ah. Estamos en una lógica. No, entonces no. No tienen el mismo elemento. No tienen los mismos elementos. Tendría que estar el alumno duplicado en la otra sala, pero no, es imposible. Fíjense, para que vean ustedes la profundidad de esta cosa y que los conjuntos nos deben dar que pensar. Imaginemos las salas. Alguien habló de los elementos. Yo les planteo lo siguiente. En esta sala, estamos en una sala de verdad, hay pizarra, hay alumnos, hay sillas, hay mesas, hay tiza, todo eso. En la otra sala, en la de al lado, hay profesor, hay alumnos, hay sillas, hay mesas, hay exactamente las mismas cosas. O sea, salas, las dos tienen los mismos elementos. Pero si hablamos de los alumnos de esta sala versus los alumnos de otra sala, de la otra sala, son distintos. Porque aquí está Juan, Pedro y Diego y allá están otros alumnos, ¿no es cierto?, que no son los que están acá. Entonces, cuidado con el cómo se considera la cosa. Para mí la sala está compuesta de los elementos que mencioné. El conjunto de los alumnos versus el conjunto de los alumnos de la otra sala es distinto. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de igualdad de conjuntos. Pareciera ser simple, pero tiene harto que decir, ¿ya? Bueno, así son los conjuntos iguales. Bien, vamos a mencionar lo siguiente. Operaciones con conjuntos, ¿ya? Yo quiero ser práctico. Insisto, aquí uno se podría haber demorado 1 hora, pero vamos a hacer cositas y después vamos a ir trabajando y ahí vamos a ir descubriendo algunas cosas que quedan implícitas acá. Operaciones con conjuntos. Y aquí sí que ya nos ponemos en actividad fuerte. Miren, antes de las operaciones con conjuntos, sección. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? El que mencioné más arriba. ¿Cuántos elementos tiene? 4. ¿Cierto?
Preguntas. Voy a achicar un poquito el conjunto. Permítanme esta divagación, ¿ya? Ahora un conjunto C, formado por el A y B. Ahí. Que era lo mismo que acá, pero aquí me parece muy grande. Muy grande, un conjunto chiquitito. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto C? 2. Dos elementos. 2 elementos. Ojo, ¿cuántos subconjuntos tiene C? Profe, se supone que A y B representan los conjuntos A y B, ¿cierto? No. A es un elemento porque está escrito con letra minúscula, y este con minúscula y este con mayúscula. Entonces, es un elemento y este es un elemento. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto C? 2. 2. ¿Cuántos subconjuntos hay? 4. 4. ¿Qué son? Los subconjuntos son. ¿Se acuerdan que dije delante que el vacío era un subconjunto de cualquier conjunto? Entonces, el vacío es un subconjunto de C. Después, el conjunto formado por un elemento está contenido en C, ¿cierto? El conjunto formado por un solo elemento es subconjunto de C. ¿Por qué? Porque este elemento está en C, el A está en C, sí. Entonces, este con las llaves de paréntesis ahí, el paréntesis de llave, mejor dicho, es un subconjunto de ahí. Este también, porque este elemento B es un elemento de C. ¿Y cuál es el otro? El conjunto completo, ¿no es cierto? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos elementos habían acá? 2. Entonces hay 2 elevado a 2 subconjuntos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Este conjunto que está acá tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Y debiera tener 2 elevado a 4 subconjuntos. ¿De acuerdo? O sea, son 16 elementos, 16 subconjuntos. Lo dejo ahí dando bote. Si un conjunto tiene una cantidad de elementos, eso se llama cardinalidad del conjunto, y uno puede mirar inmediatamente cuántos subconjuntos hay. Ya vamos a llegar a ese cuento, pero era una digresión, un apartarme del tema. Operaciones con conjuntos. La primera operación que vamos a establecer es la siguiente. Definición. Supongo que hay dos conjuntos. Entonces, la unión de conjuntos. Entonces, esto se pinta así. A unión B. ¿Y de qué está formada? De los conjuntos del universo, pero ahora nosotros sabemos lógica, se supone. Son los elementos del universo, no lo mencioné, dije implícitamente, tales que el elemento está en A o el elemento está en B. Y ese O de la disyunción ahora es fuerte, pero nosotros ya sabemos trabajar con la disyunción. ¿Qué significa? Que X está en un conjunto, o está en el otro, o en ambos, ¿no es cierto? Ahí está la unión. Entonces, si yo la pudiera representar con un gráfico que yo prematuramente dije que se llamaban diagramas de Venn. Diagramas de Venn son gráficos para representar situaciones que pasan con los conjuntos. Entonces, la unión sería eso. Lo leen claro. Son los elementos que están en A, o en B, o en ambos a la vez. Entonces voy a dar tiempo para que, si quieren copiarlo, lo copien, yo lo voy a aprovechar de grabar. ¿Ya? Entonces, esto es conjunto para mí, número 4. Lo grabo. Lo retuvieron, voy a hacer un diagrama. La unión de los dos conjuntos da para harto, así que métanse bien en el cuento. Da para harto. Entonces voy a poner aquí. Voy a poner 3 situaciones. A mí siempre me ha llamado la atención aquí y estas 3 situaciones se empiezan a repetir. Aquí voy a poner primero, voy a poner una situación que se puede dar. Eran A y B, ¿no es cierto? Entonces supongamos que aquí está
A y aquí está B. Esa es una situación. Otra situación que se puede dar, ahí un conjunto está contenido en el otro, ¿no? Otra situación que se puede dar es esta. Aquí está A, aquí está B, un diagrama que represente la unión, lo vamos a marcar enseguida. Tiene la unión de estos conjuntos. Y eso nos va a dar unas ciertas propiedades. Aquí está A y aquí está B. Estos conjuntos no tienen nada en común, se llaman conjuntos disjuntos. Estos tienen algo en común y estos tienen más que algo en común. Entonces, miren, A es subconjunto de B, ¿cierto? A es subconjunto de B. ¿Cuál es la unión de A con B? ¿Cómo la puedo achurar, la unión de A con B? Son los elementos que están en A y en B. A ver, pongámosle un dibujito más ahí para que se entienda mejor. Está mirando el B como el que está afuera. Este es A y el que está afuera es B. ¿Cuál es la unión de A con B? Si yo tuviera que rayarlo, este elemento está en la unión de A con B. No. No. Lea de nuevo A unión B. ¿Qué es lo que era A unión B? Los elementos que están o en A, o en B, o en ambos. Ah, cierto. ¿Dónde está ese? También. Por lo tanto, está en la unión, ¿cierto? Un elemento está en la unión si está aquí, o si está aquí, o si está en ambos. Está en B. Por lo tanto, está en la unión. Este elemento que está aquí, ¿dónde está? Está en A y está en B también, ¿cierto? Está en ambos. Entonces, la unión representa todo esto que está ahí. O sea, la unión es lo achurado. El conjunto B. O sea, A unión B en este caso es B. Voy a borrar el achurado porque se ve en el dibujo. No se lo puedo borrar. A unión B, cuando un conjunto está contenido en el otro, la unión es el más grande. ¿Cierto? Bajo esa situación, si A es subconjunto de B, la unión es lo achurado, es todo B. ¿Qué es lo que es A unión B aquí? Miren, ese puntito que está ahí, ¿dónde está? Está en A. Está en A. ¿Está en la unión? Sí. Sí, porque es parte de, está en 1. Si lo pongo aquí, ese elemento que está ahí, ¿pertenece a la unión? También. También porque está en B, ¿no es cierto? Y puede estar en A, o en B, o en ambas. También un elemento que está ahí, está en las tres partes. Así que A unión B sería lo que yo voy a achurar. Y se fijan que aquí hay elementos que se repiten, pero a uno no le importa que los elementos se repitan, ni que se desordenen. La definición de unión no le interesa repeticiones ni desorden. Entonces A unión B es lo achurado. Todo, todo. Y aquí, este es A, este es B. A unión B, ¿qué sería? Este elemento, ¿dónde está? Está en A. No. Por lo tanto, está en la unión, ¿no es cierto? Sí. ¿Y este elemento dónde está? En B. En B. B también está. En B está en la unión. Sí. Pero no hay elementos comunes. Entonces, A unión B es lo que vamos a achurar aquí. Pero son conjuntos separados, ¿no es cierto? No tienen elementos comunes como aquí y como acá. A unión B es simplemente lo achurado. ¿Ok? Perfecto. Esa es la primera operación. ¿Hay preguntas? Profesor. Díganme. Ya, si la unión, por ejemplo, en el del medio, sería A y B, los dos enteros. Lo otro era la intersección, que contaba como la unión de A y B, por ejemplo, la parte del medio. Es la parte de aquí. Aquí te fijas un elemento, está en la unión cuando está o en A, o en B, o en ambos. ¿Ya? Esta es la unión. O puede estar en uno de ellos, o en el otro. Esta es la unión. La unión es un conjunto grandote que involucra a los elementos de un conjunto o a los elementos del otro, y como el O es disyunción incluyente, ¿no? Permite que estén todos los de ellos.
Con los ejercicios vamos a ir aclarando un poquito más, espero eso. Intersección de conjuntos. Y cuando tienen algo en común, ¿cómo se llamaba? Ahora, ahí la estoy definiendo. La intersección de conjuntos. Las conectivas proposicionales, el O va asociado con la unión. Este O significa en uno, en otro o en ambos. En uno, en otro, en ambos. Y eso está, cualquiera de ellos está en la unión. En uno, en otro, en ambos. En uno, en otro, en ambos. Es una ampliación, es un conjunto más grande que A y más grande que B. Contiene a los dos. La intersección es distinto. Se pone así. A intersección con B. Y yo creo que ahora se va a entender mejor. Hay harto que profundizar aquí, pero yo creo que vamos a ir rescatando lo esencial primero. A intersección B son los elementos que están, recuerden de la conjunción, que están en A y en B. La conjunción era verdadera cuando las dos son verdaderas. O sea, para la intersección tiene que estar tanto en A como en B. Tiene que estar en A y en B a la vez. Y eso conforma lo que llamamos la intersección conjunto. Es distinta de la unión, es más restrictiva. Es más restrictiva. Miren, vamos a hacer un dibujo. Voy a ponerme en las situaciones de delante. Aquí pongo el universo. Ya, pongámoslo ahí. Entonces, aquí está A. No, vamos a hacerlo mejor. Un poquito más. Me da espacio. La primera situación es cuando un conjunto está contenido en el otro. ¿Cierto? La segunda situación es cuando hay elementos comunes, para generalizar y ver todas las posibles situaciones que se pueden generar entre los conjuntos, relaciones entre los conjuntos. Entonces, primero poníamos esto. A este lo voy a llamar A, a este lo voy a llamar B. A este le voy a llamar A. Bueno, no importa. A, y a este le voy a llamar B. ¿Cierto? Entonces, miren lo que va a pasar aquí. La tercera situación es que este sea A y que este sea B. Siempre se pueden dar esas situaciones. Pregunta, ¿cuál es la intersección entre estos dos conjuntos? Aquí se ve claro que A es subconjunto de B, ¿no es cierto? Entonces, aquí A es el más pequeño, entre comillas, A es subconjunto de B. Entonces, A intersectado con B en esta situación son los elementos que están en uno y en el otro a la vez. Eso, ¿no es cierto? Entonces, la intersección entre dos conjuntos es, entre comillas, el más chiquitito, el más pequeño, el que tiene menos elementos, pero todo contenido. ¿Cuál es la intersección de aquí? O sea, tendría que ser como el espacio donde se juntan los dos. A donde tienen elementos comunes. Estos que están aquí, que es más chiquitita, pero esa es A intersectado con B, ¿cierto? Chulado. ¿Y cuál es la intersección de aquí? Ahí sería vacío, ¿no? No, profe. No, vacío. ¿Cuánto? ¿Vacío o no? El vacío, profe. Ya, bien, vacío, así, con decisión. Mira, ¿quiénes están en la intersección? Los elementos que están en un conjunto y en el otro a la vez. Si tomo un elemento que esté aquí, un elemento que esté ahí, ¿está en el otro? No. No. Y si tomo un elemento que esté aquí, ¿está en el otro? Tampoco. Entonces, estos no tienen elementos comunes, eso es vacío. Estos se llaman, cuando la intersección es vacía, se llaman disjuntos. No tienen elementos comunes, ¿ok? Entonces, las intersecciones bien especiales. Deben estar en un conjunto y en el otro a la vez. Es más restrictiva que esto. Se fijan, la intersección siempre es más chiquitita que los conjuntos que la forman. Miren, la intersección aquí es A, para esa situación. La intersección aquí es esto, que es más chiquitito que A y es más chiquitito que B. La intersección es el vacío, que es más pequeño que ese y más pequeño que ese. O sea, la intersección siempre es más pequeña que los conjuntos que la forman. Miren en la unión. La unión de estos dos
es el más grande. La unión de estos dos, más grande que A y más grande que B. La unión de estos dos es A junto con B, pero tiene más elementos que A y más elementos que B. ¿Por qué? Porque a A le agregamos estos elementos que están aparte, pero se agregan. A B le agregamos ese elemento. Entonces la unión siempre es más grande que los elementos que los conjuntos de la forma. Esas van a ser parte de las propiedades que vamos a enunciar después. Bien, y hay otra, voy a grabar esto, desaproveché todo ese espacio. Voy a grabar esto, vuelvo a insistir, esto yo lo voy a mejorar en la presentación, en presencia, lo vamos a poner en el, ¿cómo se llama? En la página de Educando, aparte de que alguien la está grabando ya. Otra operación, y con esto ya estamos en condiciones de empezar a trabajar. A ver, que no quede un espacio arriba. Bien. Vamos a poner, esta es la que más se usa en las pruebas. Diferencia de conjunto. Diferencia o resta de conjunto. Miren, este es bien especial. A menos B es el conjunto de los X en el universo, está implícito, los X, tal que X está en A y X no está en B. Esa es la famosa diferencia de conjunto. Se restan. Diferencia de conjunto. Es una resta, pero una resta diferente a la resta usual. Pero en el fondo ya vamos a ver qué sentido. Es una resta geométrica. Los elementos que están en A y no están en B. Miren, pongámonos en las situaciones posibles. ¿Ya? Voy a poner los tres casos anteriores y ustedes me van a ir diciendo quién es A menos B en general. Y aquí lo particularizo a tres casos específicos. Aquí vamos a poner el más grande, lo voy a poner afuera, a diferencia de como lo hacía antes, y el más chico lo voy a poner acá adentro. ¿Ya? Aquí voy a poner A, aquí voy a poner B, como antes. Siempre uno metido en el otro. El universo del recuadro. Y aquí poníamos A y aquí poníamos, ¿ya? Atención. ¿Qué representa A menos B? ¿Quién es A menos B? En la figura. La vamos a imaginar. Tendría que ser como los que están en A y no están en B. Un elemento que esté aquí está en B y no debería estar en B. Tendría que ser toda la zona de A. Menos la B. ¿No es cierto? Hay un anillo que se forma ahí. ¿Está claro? Es como una dona. Pero es plano, acuérdense que esto es plano. ¿Ya? Esto es plano. Pero bueno, podría estar en el espacio y sería una dona. Pero es así. ¿Cómo se llama? La proyección de una dona en el plano. Son los elementos y sería el anillo. ¿No es cierto? Esto equivalente a, entre comillas, el anillo, la dona, lo que tenga. ¿Verdad? ¿Quién sería? Estoy poniéndome en situaciones particulares, pero que este es el que manda. ¿Qué sería A menos B aquí? Tendría que ser A. Sería A nomás y le quita el pedacito ese que se intersecta con B. ¿Cierto? Este elemento, un elemento que esté ahí, está en B, porque está en B ahí, común con A. Entonces, A menos B debería ser una, llamémosla así, no sé. Pero se visualiza 3/4. Entonces lo ha asurado, ¿ya? ¿Y cuál sería A menos B en esta situación? ¿Solo A? Solo A, ¿no es cierto? Porque los elementos de B, como no son comunes con los de A, aquí eran comunes, por eso que quedó este pedacito así, ¿no? Hubo que cortar eso. Acá hubo que cortar a B, sacar, como meterse aquí entre medio, estaba el A, hago un orificio y saco B afuera, ¿no? En cambio, A menos B, como no tienen nada en común, es solamente el conjunto A. Entendí el anillo. El anillo. Lo voy a hacer más grande acá, ¿ya?
Aquí está el universo. ¿Ya? El conjunto más grande que lo voy a llamar A. Y aquí un conjunto más pequeño que es B. Entonces, A al conjunto A, que es todo, fíjate, ese es el conjunto A, ¿no es cierto? Y el conjunto, lo capturaste, todo ese es A, y dentro de A pongo al conjunto B, o sea, un elemento que está aquí está en A, pero también está en B. Pero ahora los elementos que no están en B son esos, o sea, son los que están en B. Quitémosle eso. Si le quito eso, le hago un hoyito y me va a quedar eso que está ahí, ¿no es cierto? Esos son todos los elementos A a los cuales les has quitado los elementos de B. ¿Ok? Y ese es el anillo del cual hablo acá. Esto es A menos B. Hay que tener una idea, ¿ya? Una idea más o menos geométrica. Pero son los elementos que están en A y no están en B. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Vamos a hacer ejercicio y mirar de nuevo. La B como Paraguay. Vamos a hacer lo siguiente. Transparente. A ver, Rancagua, listo. Entonces, quiero que observemos lo siguiente. A ver, no voy a salir de la página, sino que voy a borrar para que ustedes vean la siguiente situación, que es bien especial. Hay dos cuestiones que me gustaría que analizáramos para que la tengamos después siempre presente. La voy a borrar a menos B, pero voy a hacer sí una siguiente consideración. ¿Se acuerdan lo que era la intersección de dos conjuntos? La intersección eran los elementos que están en un conjunto y que están en otro a la vez, ¿cierto? Entonces miren, si yo pongo el siguiente conjunto, B complemento, ¿qué es lo que era el B complemento? ¿Se acuerdan lo que era el B complemento? Eran los elementos que no estaban en B, ¿no es cierto? Entonces miren el trabajo que voy a hacer aquí. A menos B son los X, tal que X está en A, y si X no está en B, ¿dónde está? Si no está en B. En el universo, ¿no? Sí, todos los subconjuntos están en el universo. Pero en particular, aquí está. Tengo esto, el universo, y aquí tengo un conjunto B. Este elemento que está en el universo, es cierto, pero está en el universo sin considerar el B, ¿no es cierto? Y ese se llama, este elemento está en el complemento de B, eso es lo que definimos delante. Entonces, si X no está en B, está en el complemento, ¿cierto? ¿Está claro? Ahora miren lo curioso, y esta es una propiedad que se usa fuertemente en los ejercicios que ustedes van a ver en la guía. Esta es la definición de intersección de dos conjuntos. Los elementos que están en un conjunto y en el otro a la vez están en la intersección de estos. Ya, vamos a borrar esta. Los elementos que están en un conjunto y en el otro están en la intersección, ahí me borro los elementos, están en la intersección de los dos. Están en este y en este. Entonces miren la propiedad importantísima que surge acá. A menos B, en vez de escribirlo de esa manera, se caracteriza, y aquí está con elementos, pero aquí está con conjuntos. Entonces, en consecuencia, esta es una propiedad digna de tener en consideración.
A menos B va a ser A intersectado con B complemento. No se olviden que cambia la diferencia por una intersección. Es como cuando en lógica teníamos una operación, ¿se acuerda? Por ejemplo, esa, no tenían nada que ver con el I, con el O, con la negación, con el condicional, con el bicondicional, nada que ver. Esta es una operación que no tiene nada que ver con las anteriores, con las más básicas, que son la unión y la intersección. Entonces, la diferencia la puedo escribir como una intersección, se cambia de diferencia a intersección, pero el costo es complementar el segundo conjunto, ¿ok? Así que archiven esa propiedad. Y otra observación es la siguiente, miren. Dos conjuntos son iguales. Denme un segundito. Micro. A es igual a B. ¿Se acuerdan? Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Pero esto significa, hagamos este ejercicio juntos y de ahí terminamos, ¿ya? A es igual a B si solo si X está en A equivalente a que X está en B, ¿cierto? Esa era la definición de igualdad de conjunto. Esto es, yo le ponía 3 barritas, ¿se acuerdan? Para la equivalencia también ponía 3 barritas, entonces, así. A es igual a B, si, solo si, ocurre lo siguiente. X pertenece a A, y aquí vamos a ver cuánto capturaron de la clase de hoy. Implica que X está en B, y X en B implica X en A. ¿Están de acuerdo? Resumen de la clase de hoy, a ver, lo entendido. Si X está en A, equivalente a X en B, lo puedo separar en dos condicionales, según lógica. ¿Está bien? ¿Qué significa esta frase? Ah, aquí me faltó poner X en B, ¿no? X en A implica X en B. No los quise hacer reflexionar mucho, pero ahora sí. ¿Se acuerdan qué significaba esta frase con los elementos? Entonces, si X está en A, entonces X está en B. ¿Qué significa toda esta proposición junta? Que A está dentro de B. Revisen la definición en la unión. Junto. Revisen la definición de subconjunto. ¿Cuándo A era subconjunto de B? A es subconjunto de B, si, solo si, X en A implica X en B, ¿no es cierto? Y eso pasó, aparece por algo. ¿Ya? Un conjunto está contenido en el otro cuando un elemento está en el primero y eso implica que está en el segundo. Eso es A subconjunto de B. Entonces, miren, esto significa, para que vean que uno tiene que estar atento acá, significa A subconjunto de B y esta otra es al revés. Significa B subconjunto de A. Entonces, miren, muestra, quizás todavía ustedes se den cuenta, pero muestra lo siguiente. Aquí, A subconjunto de B se mencionaban los elementos, ¿no es cierto? En cambio aquí, dice, dos conjuntos son iguales cuando el primer conjunto está contenido en el segundo y el segundo está contenido. De hecho, entonces, cuando ustedes quieran ver que dos conjuntos son iguales, bastará comprobar que el primero está contenido en el segundo y después que el segundo está contenido en el primero. Es la única manera de probar, o sea, la segunda manera de probar que dos conjuntos son iguales. Y esto nos va a ser de mucha ayuda después. En cambio, esta parte es simplemente que el primero está contenido en el segundo. Estas dos observaciones son importantísimas. Profe, ¿y eso gráficamente sería? Esto gráficamente es así, pues, el conjunto es el mismo, o sea, no tiene
difícil darle una interpretación gráfica. Pero porque, ¿cómo voy a poner un conjunto contenido en sí mismo? Tengo que dibujar un solo conjunto, no, ese es A y ese mismo es B. ¿Está contenido este en A? Sí, porque todo conjunto vamos a ver que está contenido en sí mismo. ¿Está contenido B en A? Sí, porque es el mismo. Entonces es difícil darle una interpretación geométrica, ¿ya? Pero si tú quieres probar analíticamente que dos conjuntos son iguales, tienes que probar que el primero está contenido en el otro y el segundo en el primero. Todos los elementos de aquí están acá y todos los elementos de ahí están ahí. Pero esta es una buena caracterización que la vamos a explotar la próxima clase. Avanzamos harto hoy día. Échenle una mirada, yo voy a subir esto y espero que se haya grabado también. ¿Ok? Gracias por la atención, nos vemos la próxima clase.